Buenos días. Quien les habla la doctoranta Leorixa Flores. Me complace el día de hoy presentar la matriz epistémica sobre mi tema de investigación cuyo posible título es Planificación educativa del docente en media general, una visión sistemática transcompleja. En este particular, la intención se aborda desde los planos del conocimiento, los cuales contribuyen a la obtención eficaz de información veraz y auténtica, toda vez que procuran mirar los fenómenos educativos desde diversos enfoques. Comencemos entonces por el plano ontológico. Esta dimensión ontológica, según Sandin 2003, se refiere a la naturaleza de los fenómenos sociales y se interroga sobre si la realidad social es algo externo al investigador o si por el contrario él forma parte de ella. Es entonces la ontología donde el investigador ofrece respuestas relacionadas con el qué de la investigación, referidos a los espacios probables de búsqueda, relacionados consigo mismo y con su propia historia, o donde establece los vínculos con otras personas poseedoras de información relevantes en la investigación, los cuales serán piezas importantes en el escenario y fuente veraz durante la indagación. Para entrar en materia, cabe señalar que durante la época primitiva las comunidades se agrupaban de forma colectiva, por edad y sexo, en las respectivas tribus, ya que no existía la figura del Estado. Se dedicaban principalmente a la agricultura y para el desarrollo de sus actividades utilizaban recursos de trabajo como piedra, bronce y el hierro, o cualquier otro elemento que pudiera proveerle la naturaleza, pero no se basaban en procesos, simplemente se llevaba a cabo con la creencia que tenía la tribu. Con el surgimiento del feudalismo se generaron la división de clases sociales y aquí los esclavistas se apoderaron de los instrumentos de trabajo, medios de producción, capital físico y humano. Durante la Revolución Industrial, donde se establecieron nuevas metodologías de trabajo, como mayor utilización de las maquinarias, se organizaron las actividades de producción y las pautas en las relaciones empresario y empleado. Ya en la actualidad, el hombre como individuo sociable en su evolución ha venido creando y diseñando estructuras que le han permitido retroalimentarse con el entorno donde interactúa y propiciar un intercambio de culturas, conocimientos y formaciones, experiencias, prácticas y vivencias para así prever el futuro y, por supuesto, adelantarse a los acontecimientos que puedan enfrentar las organizaciones. De esta forma, se ha visto que desde los primeros hombres en la Tierra hasta nuestros días siempre se necesitó de la planificación para dar respuesta a situaciones próximas y prever aquellas circunstancias que podrían afectar al sujeto. Todo lo descrito ha permitido que en su evolución la planificación se utilice como metodología para conseguir objetivos dentro de las organizaciones, ya que la misma evita las improvisaciones en la actividad práctica. Es decir, es la herramienta fundamental para lograr metas dentro de ellas y así lograr la efectividad y el éxito. Cabe mencionar a Álvarez 2000, el cual indica que la planificación es como una tarea específicamente intelectual que prepara y facilita la acción, proporcionando la sistematización y coordinación de todas las actividades que se requieren realizar en el centro a lo largo de un periodo académico. Se puede decir entonces que la planificación es estimar anticipadamente las actividades y los recursos para el alcance de los objetivos planteados. Pero esto no se debe hacer de manera impulsiva y desconociendo el método, el tiempo y los recursos con que se realizará. Se requiere de un proceso organizado que conduzca a la mejor utilización de los recursos enfocados en el logro de las metas. Para ello se requiere establecer planes que definan los procedimientos adecuados para alcanzar los objetivos. Es oportuno mencionar que la planificación está relacionada a diversos ámbitos, en los que se destaca el sector educativo. En lo que se refiere al venezolano, este es un sistema formado a su vez por otros componentes, cada uno con una funcionalidad específica
Por tal razón, es necesario resaltar que el Ministerio de Educación posee una estructura organizacional altamente compleja y un estilo de gestión vertical distribuido en 3 niveles, que van desde el central, el cual está conformado por la ministra, viceministros y personal de las direcciones y departamentos en las oficinas centrales. El regional o meso abarca al personal de las direcciones regionales educativas y de los circuitos escolares, y el micro, que es el de mayor tamaño y está compuesto por todo el personal de los centros educativos. No obstante, en la realidad de esta estructura vienen definidas por diversas cadenas de mando, cuyos estilos de gestión no favorecen el logro de objetivos institucionales. Es decir, el nivel central con sus direcciones y departamentos solicitan gran cantidad de requerimientos de información hacia el nivel regional y estos a su vez a los centros educativos. En este punto es necesario destacar la importancia de la planificación para los docentes de las instituciones educativas, haciendo referencia en primer lugar a lo citado por Piaget 1966, definiendo al docente de aula como el personaje que por su formación y experiencia conoce qué habilidades solicitarle a los estudiantes según el nivel en que éste se encuentra. Pero, sin embargo, en la realidad existen limitaciones en el cumplimiento de las tareas, en vista de que cada trabajo o requerimiento emitido por la estructura compleja del sistema educativo representa para el docente un nuevo formato y estilo de planificación al cual ajustarse, sin tiempo para diseñarlo y ejecutarlo, ya que son enviados a destiempo sin considerar las realidades y de los contextos de cada centro, generando como consecuencia el desgano y el desasosiego del mismo dentro de un mar de ideas que representa un malestar e incomodidad al momento de planificar, siendo una tarea tediosa que afecta y reacciona en casi todos los órganos y funciones del cuerpo, generando sensaciones de estrés en los miembros de la organización y quizás rechazo a los constantes cambios y solicitudes de la cadena jerárquica o estructura educativa. Todas estas situaciones reducen la efectividad de las políticas públicas curriculares y no se lleva a cabo un proceso de planificación que conlleve al logro de los objetivos. En este sentido, si alguno de los actores de la cadena o estructura falla en transmitir la información o por distintos motivos el resto de la estructura resiente la falta de apoyo o seguimiento, sea en sentido de arriba hacia abajo y abajo hacia arriba, se establece incumplimiento y por ende no se logran las metas establecidas en cualquiera de los elementos del sistema. Estos elementos deben estar en interacción constante unos con otros, donde se debe planificar, integrar, dirigir y controlar cada uno de los recursos con la finalidad de lograr metas y objetivos, teniendo en cuenta que un cambio o incumplimiento en uno de ellos afectará a los demás. Por lo tanto, existe la realidad de que los docentes de aula no se adaptan a los nuevos contextos. Son muchos los cambios y preocupaciones que se generan por la calidad, la actitud y preparación de los estudiantes, las formas de planificar, las improvisaciones del sistema, los trámites y pedidos infinitos que los demás niveles solicitan con poco tiempo de antelación, que no permiten el cumplimiento y finalización de las actividades ya planificadas en la institución o por los docentes de aula. Las políticas de Estado que quizás no son nuevas, pero cada día se han vuelto más exigentes, teniendo esto un complejo y dinámico interactuar educativo, donde los docentes de hoy hacen frente a un cúmulo de información que emerge día a día y en ocasiones distorsionada, poco clara, además de tardía. Aunado a este contexto, la situación difícil a nivel social y económico del país que va creando una nueva cultura en la disposición del tiempo para solventar las necesidades, a la falta de recursos como el caso del internet y las computadoras. Por lo tanto, en esta sociedad tan cambiante y demandante, dichas solicitudes suceden cada vez de manera más veloz, motivando a la certeza de que hay una necesidad de expandir, mejorar y transformar el sistema. En este sentido, cabe señalar a Kessler 2001, quien plantea que este cambio, cuya necesidad se manifiesta transversalmente en las instituciones educativas, es ubicuo, continuo y ocurre a diario. Es necesario entonces centrarse en la naturaleza de la realidad, donde se observa la diversidad que se presenta en el ámbito educativo. Específicamente se centra en el trabajo de investigación en el campo de acción del complejo educativo Tribu Girajara, ubicado en Chivacoa, municipio Bruzual, estado Yaracuy.
Estos planteamientos invitan a establecer el dinamismo entre los cambios y los docentes, en este particular los de media general, quienes son formados en un sistema laboral de autonomía. La necesidad de romper con viejos paradigmas y ofrecer respuestas a demandas cambiantes suele resultar incómodo, ya que el cambio mueve a las personas de su zona de confort, trasladándolo desde lo conocido a lo desconocido, y surgen sentimientos o sensaciones de temores e incertidumbre, por lo que la resistencia al cambio en estos tiempos ante el dinamismo del sistema y la visión lineal del docente de media general es en el fondo a la resistencia que surge a la idea de perder algo que es valioso para ellos o perder algo conocido para ganar lo desconocido. Por consiguiente, son infinitas las situaciones que dificultan y están afectando el funcionamiento eficiente de los centros educativos, específicamente desde el trabajo del docente de aula, y por ende que no se cumplan las metas establecidas en cada una de sus planificaciones, muy a pesar del conocimiento que se tiene de la importancia de la planificación dentro de cualquier organización. En atención a estas situaciones surge la necesidad de conocer lo siguiente. ¿Cómo se da el proceso de planificación educativa de los docentes de media general en el complejo educativo Tribu Girajara desde las voces de los actores? ¿Cuáles son los significados que emergen de la vivencia de los actores sobre la planificación? ¿Qué reflexiones surgen sobre las concepciones del proceso de planificación educativa que subyace en el complejo educativo Tribu Girajara? Estas interrogantes me conllevan unos procesos de investigación para lo cual me planteo un propósito general y 3 objetivos específicos en los cuales pretendo develar, conocer e interpretar la situación. En cuanto al plano epistemológico fundamentado en Moreno, citado por Rodríguez 2007, afirma que no se comprenderá el significado o el sentido de una ciencia, de una teoría, de un método, de una investigación, si no se expone a la luz el trasfondo epistemológico sobre el que se sustenta. El autor hace referencia a la forma de pensamiento y percepción de la realidad para abordar un estudio que sirve de plataforma para sustentar todo el proceso de investigación y quien lo posibilita es el conocimiento mismo generado desde las condiciones establecidas. Al respecto, se realiza una revisión de diferentes fuentes de información que le dan la direccionalidad y constituyen un conjunto de proposiciones referidas al estudio, las cuales son los trabajos previos realizados en las instituciones de educación superior, tales como son los antecedentes. Estos son de carácter internacional, nacional y regional. Las teorías y los fundamentos teóricos que se encuentran entrelazados, fortaleciendo la retórica para desarrollar este contexto de investigación. En cuanto a los estudios previos, cabe mencionar a Reyes 2021, quien elaboró una investigación titulada Planificación Educativa, una necesidad para el docente. En su trabajo establece cómo la planificación educativa es abordada por los docentes dentro de las instituciones escolares, el cual tiene como propósito interpretar los significados que le atribuyen a los profesionales de la educación ante la eminente preocupación que surge. Por otro lado, Puentes 2019 estableció una investigación denominada Visión Nociológica de la Planificación Docente por Áreas del Conocimiento. Esta investigación realizada es ante las críticas de los métodos que emplea el docente para enseñar o la forma como aprende y la manera como se percibe al estudiante en la sociedad actual. Es necesario mencionar las teorías que fundamentan el estudio, para lo cual se analizaron y valoraron críticamente las teorías que tienen que ver con el problema presentado, siguiendo diferentes formas y posiciones epistemológicas para interpretar lo que sucede en la realidad. Por lo tanto, se presenta un esbozo de algunas teorías que sirven de referencia al trabajo de investigación, entre las que se puede mencionar la teoría del cambio, la teoría del sistema y la teoría de la transcomplejidad. Relacionado al plano epistemológico, se mencionan algunas de las categorías o descriptores de mi intención investigativa, las cuales son planificación, contextualizado por Álvarez 2007, las dimensiones de la planificación educativa, expresado por Vivas 2012, la planificación del sistema de educación bolivariana,
y el déficit en los centros educativos de media general, descritos por Venegas 2006. En el plano metodológico alude al cómo, es decir, a los modos como es llevado a cabo el quehacer investigativo. Involucra la disciplinariedad de la investigación, es decir, principios, reglas o normas para ser ejecutado. En este sentido, es la forma como se va a recoger la información desde las observaciones realizadas durante la investigación, por lo cual se constituye una serie de procedimientos utilizados para procesarla y sistematizar dicha información, a través del análisis de las dimensiones que lo integran en un sistema lógico, coherente y de complejo dinamismo, tanto en el plano ontológico, nociológico, metodológico, axiológico y teológico, para el acercamiento a la realidad y los aportes a las situaciones sentidas en el ámbito educativo. A nivel ontológico, para efecto de la investigación, se toma la premisa de lo expuesto por Gruber 1992, quien considera que una ontología constituye una especificación explícita, formal, de una conceptualización compartida. En este concepto de ideas, el investigador puede observarse como un constructor y reconstructor del ámbito investigativo, el ubicarse en una realidad social. A tal efecto, es oportuno utilizar mi experiencia, conocimiento y vivencias para interpretar desde mi estado cognoscente la percepción que poseen los actores sociales sobre la planificación educativa dentro del centro escolar, como lo es el complejo educativo Tribu Girajara, para contrastarla con los aportes epistémicos sobre dicho fenómeno. A nivel nociológico, se presenta una dinámica donde existe una institución de sujetos que intercambian saberes para poder construir el tejido social. En este caso, se debe destacar que como investigador comparto esos conocimientos con personas que tienen experiencias educativas para llevar a cabo la comprensión de la realidad objeto de este estudio, a través de sus testimonios y aportes sobre la planificación educativa. En lo metodológico y de acuerdo a los propósitos de la investigación, el desarrollo de la misma se sustentará dentro del paradigma interpretativo, con una metodología de corte cualitativo y métodos fenomenológicos con apoyo hermenéutico. Por tanto, según Martínez 2009, el paradigma interpretativo se encarga de estudiar una situación dada a través de cada uno de los elementos que forman parte de ella. Es decir, toma en cuenta las partes y el todo para hacer un análisis holístico que presente los nexos y relaciones con la naturaleza de la realidad. Ante lo expuesto por el autor, los significados, motivos, aspiraciones, actitudes, creencias y valores que expresan los versionantes claves serán interpretados y descritos para efectos de esta investigación en curso, siguiendo su propio lenguaje, sin perder su singularidad en el contexto que forma parte, como lo es el complejo educativo Tribu Girajara. Desde la perspectiva de Taylor y Bogdan, 1996, el enfoque cualitativo es inaceptable desligar el pensamiento y la realidad, y se tiene la convicción de una realidad modelada y construida por pensamientos donde se investiga cómo se forman parte de esa realidad y de la perspectiva y posibilidad para conocerla. Así, entre el sujeto de la investigación y el objeto que habla se establece una relación de interacción. En el mismo orden de idea, Stapleton, citado por Morse en 2003, indica que la fenomenología hermenéutica es la comprensión preontológica del ser. ¿Qué es lo que le da la posibilidad de la pregunta por el significado del ser? Es decir, que al ser considerada la hermenéutica como una técnica, se busca interpretar el fenómeno tal como lo exponen los sujetos clave, comprendiéndolos a ellos mismos y el significado que le otorgan a su planteamiento. Es decir, los significados que emergen de las vivencias de los actores sobre la planificación de los docentes de media general en el complejo educativo Tribu Girajara. En este estudio fenomenológico, entonces, se deben considerar las etapas de la fenomenología establecidas por Husserl, las cuales son la etapa descriptiva, estructural y la etapa de la discusión. En la dimensión axiológica, por su parte, se interroga acerca del valor que se le atribuye a la actividad investigativa,
al asunto investigado y se manifiesta en los argumentos por los que se considera valiosa, importante, interesante y meritoria. Max Weber, 1920, define que es todo lo que se refiere a un concepto de valor o que constituye una axiología, es decir, los valores predominantes en una determinada sociedad. Desde esta perspectiva se respetan los valores inmersos en la investigación, tanto del investigador como de los actores clave, como son sus costumbres, creencias, temores, pensamientos. Cabe destacar entonces los valores morales, sociales, éticos, entre otros. A nivel teológico, que es el fin último de la investigación, se orienta a la interpretación y comprensión de la realidad. De allí que se genere una interpretación a través del análisis del estado actual de las concepciones del proceso sobre planificación educativa que subyace en el complejo educativo Tribu Girajala del municipio de Bruzual, desde las voces de los actores. Esto es todo en cuanto a mi matriz epistémica. Agradecidos por su atención. Que tengan feliz día.